Nosotros como cristianos profesamos y creemos una doctrina fundamental que cualquiera que lo niegue no puede ser considerado cristiano, y es la doctrina de la inerrancia y la infalibilidad de las Santas Escrituras. Como cristianos profesamos, creemos y proclamamos que la Escritura es infalible e inerrante en todo lo que está escrito en ella, pues viene de Dios, y todo lo que viene de Dios no hay error. Y si su palabra es inspirada por Dios, y si en Dios no hay error, por lo tanto su palabra tampoco contendrá algún error. Esta doctrina es de suma importancia, pues nosotros de esa manera comprendemos la naturaleza de la palabra de Dios como fuente reveladora de autoridad, de fe, de doctrina y del conocimiento de Dios acerca de su naturaleza, su persona, su obra y su gracia. Nosotros creemos y profesamos, como anteriormente les he dicho, que la Escritura debe ser recibida como la palabra infalible e inerrante de Dios. Y básicamente cuando nosotros proclamamos que la palabra es infalible e inerrante, lo que estamos diciendo es que en la Sagrada Escritura no hay error, de tipo histórico, científico, geográfico, teológico, sociológico y todo tipo de derivaciones de esa. Nosotros creemos que las palabras de la Biblia son verdad y son inspiradas por Dios. Claramente que hay ciertas implicaciones que deben ser aclaradas, ciertas y aparentes, repito, aparentes contradicciones en el texto bíblico que mucha gente utiliza por falta de un buen análisis exegético, geográfico, cultural o de aplicación. Por lo tanto, aunque no es nuestro enfoque es la inerrancia bíblica ni la infalibilidad de la Sagrada Escritura, considero que es importante aclarar este punto. Ahora sí, entremos de lleno con los primeros manuscritos de la Biblia. Para comprender la transmisión del Nuevo Testamento, como sus cualidades internas y externas, es importante declarar y aclarar que los primeros escritores del Nuevo Testamento utilizaron dos tipos de material, uno por encima del otro, pero los dos fueron utilizados en cierta medida, que es el pergamino y el papiro. Vamos a empezar con el papiro. El papiro era 100% de origen vegetal, que crecía en las orillas del río Nilo en Egipto, y era 100% utilizado para escritura. La preparación del papiro era básicamente cortar el papiro, ponerlo a secar por tiras y posteriormente unirlos, y así formar una hoja. Era 100% de origen vegetal y su material y su producción era de bajo costo. Había una cierta desventaja, que era muy frágil y muy fácil de ser dañado. Lamentablemente el papiro sufrió mucho daño durante todo el tiempo de los apóstoles, puesto que como era de origen animal, su manera de redactar, la conservación de ese texto era sumamente peligrosa, en el sentido de que era perecedero. Tenía tendencias a descomponerse como cualquier producto de origen vegetal, y aunque su producción era económica, entre comillas, sí 100% no era tan recomendable porque se demacraba, se lastimaba y hasta en ocasiones se borraba parte del texto bíblico por la razón de que era un material perecedero de origen vegetal. Pero 100% fue utilizado por los apóstoles del primer siglo para escribir la palabra de Dios. Posteriormente tenemos otro llamado pergamino. El pergamino era otra escritura para poder así redactar el Nuevo Testamento. El pergamino era 100% de origen animal. El pergamino era un cuero ya sea de borrego, de chivo, de ternera, que era sacrificado. Posteriormente el piel del animal era estirado, era puesto al sol y ser secado. Posteriormente se pulía, se raspaba con una piedra pome hasta que quedara lista o lisa. Posteriormente de eso, queridos hermanos, era utilizado para escribir. Naturalmente, ese tipo de material de pergamino era extremadamente caro. Los apóstoles no se podían dar el lujo de estar matando a cada rato a sus borregos y a sus chivos y a sus cabras para poder utilizar su piel a escribir. Es por esa razón que el papiro era más utilizado que el pergamino, puesto que la solvencia económica era demasiado elevada para poder estar matando a tus chivos, tus borregos, tu ternera para poder utilizar su piel cada vez que quieres escribir. Entonces, esas dos fuentes fueron las más utilizadas durante el periodo del Nuevo Testamento para escribir.
Como anteriormente dicho, ciertamente el papiro abarca mucho más que el pergamino. Sin embargo, ya por el siglo II y III el pergamino toma mucha fuerza. De hecho, la palabra pergamino viene de la ciudad de Pérgamo, donde se originó este tipo de material para poder escribir. Los apóstoles escribían con un lapicero, claramente no un lapicero que nosotros tenemos, sino que se le llamaba cálamo. El cálamo básicamente era como un tronquito, por decirlo así, de bambú, que era mojado y posteriormente puesto en una tinta de origen vegetal. Los de origen vegetal pueden ser diferentes. Generalmente se utilizaba una tinta negra de algún árbol que destilaba, era machacada y era utilizada en el papiro o en el pergamino. Básicamente de esa manera se empezaron a escribir los primeros pergaminos del Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a aclarar algo que muchas veces nos puede sorprender, pero que realmente debemos saber. Probablemente lo que voy a decir a continuación sea sorprendente para algunos y para algunos no, pero es importante aclararlo. Lamentablemente no tenemos ningún pergamino, ningún papiro escrito por el puño y la letra de los apóstoles, sea Pablo, sea Pedro, sea Juan, sea Mateo. No lo tenemos. Se ha perdido o se ha destruido con el tiempo. En teología eso se le conoce como los autógrafos originales. No contamos con los autógrafos originales. Lo que tenemos son copias, de copias, de copias, de copias, de copias. Bueno, más adelante vamos a hablar de la confiabilidad de estas copias, pero este no es el caso. Lo que quiero aclarar es que, dado al material donde se escribían, era fácilmente la descomposición de esos primeros papiros cristianos. Para comprender la inspiración bíblica, hay que comprender también que Dios no inspiró al papiro, Dios no inspiró al pergamino, o en otras palabras, Dios no inspiró ni la pluma, ni el papel, por decirlo así, donde escribieron los apóstoles, sino que sus palabras fueron las que son y serán inspiradas por Dios. Pero es importante tener eso en cuenta, porque lamentablemente se ha perdido la mayoría de los pergaminos y papiros del Nuevo Testamento, o sea, los autógrafos originales. Lo que tenemos son copias muy antiguas. Tenemos el P52, el P45, el P48, que son categorizaciones de los papiros del Nuevo Testamento. Tenemos colecciones de papiros muy grandes, como el papiro Chester Beatty y como el papiro Bodmer, y el papiro P52, que es un fragmento del Evangelio según Juan, que es del 125 después de Cristo. Mi punto, hermanos, es lo siguiente. Los primeros cristianos utilizaron lo que tenían a mano para redactar la palabra de Dios. La difusión y la transmisión de este texto era ampliamente distribuida. La redacción de esto conllevaba dinero y tiempo. Y en medio de tanta persecución, en la providencia de Dios, se pudo lograr perfectamente esto. Es por eso que tenemos más de 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento en griego, que ninguna obra literaria jamás en la historia de la humanidad pudo ni podrá superar. Por lo tanto, cabe en la reflexión que como cristianos, los primeros primitivos seguidores de Jesús tenían que sobrevivir bajo la persecución y estar en sumo estrés y en suma preocupación para que la palabra inspirada de Dios fuera transmitida a las iglesias del Nuevo Testamento. Esto ha sido todo por hoy, el primer episodio. Deseo que Dios te bendiga y muchas gracias.